Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Uy, por favor, apaguen que tiene doble audio. Bueno, ¿dónde quedamos? Terminamos. ¿Tengo un dolor de cabeza? Terminamos el procedimiento, las etapas del procedimiento declarativo verbal, ¿cierto? Sí, señora. Audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento, ¿cierto? Sí, señora. Quedamos en lo de la audiencia para el decreto de pruebas, doctora. No puede ser. Yo creo que expliqué toda la audiencia de instrucción y juzgamiento también, ¿o no? Sí, No, quedamos, señora. quedamos en el punto 6 de la sentencia. O sea, vimos... Sí, por eso explicamos todo, Sandra. Expliqué la audiencia inicial con el decreto de pruebas y expliqué Sí. la audiencia de instrucción. Exacto, sí. Todo. Sí. Por eso, como tú dices que quedamos en el decreto de pruebas. Exacto, no. o sea, con toda la explicación. No, explicamos las dos audiencias. Entonces, ese procedimiento es propio, decíamos, para los procesos declarativos, y vamos a empezar el día de hoy, vamos a tramitar nuestro primer proceso declarativo y es el proceso de pertenencia. Primer proceso. Primero digamos, ¿qué proceso? Ay, esperen que golpearon y está la no desapurada. Boca, no, cállate. Bueno, entonces decíamos que el primer proceso, ¿qué procesos? Ay, Dios mío, es que ya hasta que no llore, corre, baja. Listo. ¿Qué procesos se tramitan mediante este procedimiento declarativo? Entonces vamos a ver, no sé si ya los enunciamos, ¿no? ¿No los hemos enunciado? ¿Qué procesos? Sí, creo que sí, dijimos. ¿Cuáles? Pertenencia, resolución del contrato, ¿cierto que sí? Sí, ya dije. Entonces vamos a empezar a ver nuestro primer proceso y es el proceso de pertenencia, Para empezar a ver este proceso de pertenencia, entonces tenemos que recordar un poquito su materia de bienes, ¿sí? Entonces ustedes recordarán que cuando vieron bienes les enseñaron los modos de adquirir el derecho de dominio. ¿Quién me dice cuáles son los modos de adquirir el derecho de dominio? Modos de adquirir el derecho de dominio. ¿De forma ordinaria y extraordinaria, profe? No, modos de adquirir el derecho de dominio. Esos son ocupación, tradición, accesión, sucesión por causa de muerte. Ya no podemos decir sucesión por causa de muerte porque ya sabes que la sucesión es con porque el hay un Código muerto. General se puede, no, porque es que la sucesión ahora se puede tramitar en vida, entonces ya no podemos hablar de sucesión por causa de muerte, repito, porque la sucesión hoy en día se puede tramitar también en vida. Entonces, recuerden que a ustedes cuando vieron bienes les enseñaron patos. Prescripción, accesión, Cerraste el micrófono, doctora. No. ¿Hasta dónde me oyeron? Hasta donde estaban dando los patos, profe. Entonces, ¿hasta dónde estaban dando los patos? Bueno, entonces, cuando vieron prescripción, les enseñaron que la prescripción
Vamos a repasar para poder entrar a nuestro proceso de pertenencia. Nos enseñaron que la prescripción puede ser adquisitiva o puede ser extintiva. Prescripción adquisitiva o prescripción extintiva, ¿cierto? Que la prescripción adquisitiva puede ser ordinaria y puede ser extraordinaria. Prescripción adquisitiva ordinaria y prescripción adquisitiva extraordinaria, ¿cierto? Que la prescripción ordinaria la alega un poseedor regular, y la extraordinaria la alega un poseedor irregular. Esto es puro repaso de bienes, porque eso ustedes ya todos lo vieron. Que cuando yo voy a alegar una prescripción ordinaria, debo demostrar justo título, buena fe y el tiempo. Que el tiempo para bienes muebles son 5 años y para bienes inmuebles 10 años. ¿Recordamos todo eso? Sí. Y la extraordinaria, que la alega un poseedor irregular, solamente debe demostrar el tiempo, que son 10 años, tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles. Cuando un poseedor irregular va a alegar la prescripción adquisitiva extraordinaria, entonces, repito, debe demostrar 10 años. Entonces, nosotros vamos a ver la prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria. Pero antes, perdón, ay, es que con este frío ya, antes de eso, vamos a hacer, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién alega la prescripción adquisitiva? ¿En qué proceso se debe alegar la prescripción adquisitiva y en qué acto procesal se debe alegar esa prescripción adquisitiva? Y lo mismo de la extintiva. ¿Quién alega una prescripción extintiva? ¿En qué proceso se alega la prescripción adquisitiva y en qué acto procesal se va a alegar la prescripción extintiva? Tómense 5 minutos para reflexionar sobre eso y me contestan. ¿Se está viendo bien el tablero o no? Sí, señora. Señora. Bueno. Doctora, Señora. si no estoy mal, creo que hay un artículo del Código Civil que regula eso, ¿no? Pues estoy leyendo el artículo 25.13 Claro, todo y dice, eso está en el Código Civil, claro. que dice necesidad de alegarla. ¿No es ese? Señora. ¿No es el artículo 25.13 que No, dice es que necesidad de fíjate que yo te estoy preguntando, te estoy haciendo 3 preguntas muy puntuales. ¿Quién alega una prescripción adquisitiva? ¿En qué proceso y en qué acto procesal? ¿Quién alega una prescripción extintiva? ¿En qué proceso y en qué acto procesal? Estamos repasando bienes. ¿Ya alguno? A ver, preguntémosle al señor Arnold Camacho. No sé quién es. Nunca le he visto la cara al señor Arnold Camacho. Por favor, prendes tu cámara. Arnold Camacho. Arnold Camacho. Arnold Camacho. ¿Se fijan?
Es que esa es la gana de no prender la cámara. Los que no prenden la cámara es por los que no están en clase. Definitivamente eso está más que comprobado. Entonces, Arnold Camacho, le vamos a poner falla porque no está, o sea, sí está en la clase, entre comillas, está su nombre, pero él no está presente en la clase. ¿Dónde está la lista del cuarto? Aquí. Arnold Camacho. Entonces, punto negativo. Preguntémosle a Luz Adriana García. Luz Adriana García. Luz Adriana García. Señora, Luz Adriana profe, qué pena. García, por favor, la respuesta a mi pregunta. Profe, no sé. Bueno, entonces punto negativo. Preguntémosle a Dana Jimena. No, profe, no sé. No me acuerdo de los adquisitivos. José Armando. José Sí, Armando. doctor, aquí estoy. La misma pregunta. Bueno, a ver si no me equivoco. Prescripción adquisitiva, el que la alega es el poseedor y en la extintiva, el que la alega es el dueño del inmueble. A ver, vamos por orden. Primero todo lo de la adquisitiva. Tú dices que la adquisitiva la alega el poseedor. Sí, señor. Listo. ¿En qué proceso ese poseedor alega prescripción adquisitiva? Como lo habíamos mencionado en la clase pasada, es un proceso declarativo. Es pertenencia, ¿no? En un proceso de pertenencia. ¿Y en qué acto procesal? No, en esa sí estoy cojo, profe, juntas. Ponle lógica doctora, a todo lo que ustedes ya vieron. Permítame que José Armando termine su intervención. ¿En qué acto procesal? Sí, tú ya sabes cuáles son los actos procesales. Bueno, la extintiva, ¿quién la alega? El dueño del inmueble. ¿En qué proceso? No, ahí sí no. Bueno, ¿y en qué acto procesal tampoco? Tampoco. Preguntémosle a Andrés Guzmán. Andrés Guzmán. Andrés Guzmán. Buenas noches, doctora. Buenas noches, hasta hoy te conozco. Nunca había visto tu cara. A ver, Andrés Guzmán, la misma pregunta. ¿En qué proceso la extintiva? Todo. No ¿Todo? sé si esto está bien. Pues en la adquisitiva, ¿quién la alega? Pues el poseedor. También opino lo mismo. ¿En qué proceso? Pues también pues, estamos viendo un proceso de pertenencia, creo que pues también está bien. Y el acto procesal, no, pues, no tampoco, ese no sé. ¿Y la extintiva? No, en la extintiva, eso tampoco lo sé. Pero pónganle sentido común, eso es de ponerle sentido La extintiva, común. pues, creo que también el poseedor. Entonces él dice el poseedor. José Armando había hecho el propietario. ¿En qué proceso? También en el de pertenencia. No, pero ¿cómo se te ocurre? Que va a alegar la adquisitiva y la extintiva en el mismo proceso. No sé, pero... A ver, William Silva. William Silva. Sí, doctora, buenas noches. William Silva. Sí, señora, doctora, buenas noches. A ver, la misma pregunta. Todo. Sí, señora. Todo porque bueno, no sé si eso está bien. Sí, en la adquisitiva, perdón, en la... espera un momento. Ya, en la adquisitiva, la alega el poseedor la solicita en el proceso declarativo de pertenencia. Y en el acto procesal, pues debe ser donde él justifica las pretensiones o solicita las pretensiones en la demanda. En la demanda, bueno. Y en la parte en la extintiva, la alega el propietario en un proceso reivindicatorio. Y pues también dentro de las pretensiones va a tener la oportunidad de alegarla cuando presenta la demanda. ¿En la demanda también?
¿En la demanda señora. también? Bueno. Listo. Bueno, ¿quién opina algo en contrario de lo que está ahí escrito? Julián David, ¿qué opina? Profe, en la prescripción adquisitiva estoy de acuerdo con que es el poseedor, que el proceso es de pertenencia y bueno, el acto procesal no estoy seguro de la demanda. En la extintiva sí la hace el propietario y en el proceso sería una prescripción extintiva de dominio. Sí, pero ¿en qué proceso? ¿En un proceso que se llama prescripción extintiva de dominio? No, profe, si no se llama. ¿Y en qué acto procesal? Ese sí es a través de una demanda. Bueno, Natalia Cortés. Natalia Cortés, después del parcial no ha vuelto a clase, ¿cierto? O sea, tiene varias fallas porque ella después del parcial no ha vuelto a entrar a clase, para que sus amigas le digan. Bueno, entonces vamos a corregir esto. La prescripción adquisitiva. Doctora, ¿yo puedo decir? A ver, Sandra. En la adquisitiva sería el poseedor, en el proceso pertenencia y en el acto procesal sería demanda de reconvención. Bueno, la extintiva. En la extintiva sería el propietario, ¿el qué, doctora? Perdón, ¿en qué proceso? ¿En qué proceso? En el reivindicatorio y el acto procesal. O sea, esta es una demanda, perdón, ella no puede ser declarada de oficio. Entonces, quien quiera beneficiarse de ella tiene que hacerlo a través, por vía de excepción. Entonces en la demanda se coloca... ¿En la demanda? ¿Tú alegas como pretensión? Perdón, ¿tú alegas excepciones en la demanda? No, no. Porque dices que la vas a alegar por vía de excepción. Porque es una de las vías. Es una de las vías. Sí, pero ¿dónde alegas esa excepción? ¿Dónde se alegan las excepciones? En la contestación de la demanda. En la contestación de la demanda. Doctora, es que allá voy. Vamos a corregir entonces esto. Entonces decíamos, en la adquisitiva la alega, dijeron todos el poseedor, ¿sí? ¿En qué proceso? Dijeron pertenencia, ¿sí? ¿Y en qué acto procesal? La alegan en la demanda como pretensión de la demanda, como el señor Silva dijo. La extintiva, ¿quién la alega? Como todos dijeron el propietario. El propietario, ¿cómo va a alegar su propia prescripción extintiva frente a su predio? Entonces, esa prescripción extintiva la alega el mismo poseedor. Porque el propietario, por eso les decía, pónganle sentido común a la cosa. Yo como propietaria, ¿cómo le voy a decir? Oiga, juez, extíngame mi derecho de dominio porque lo dejé abandonado 10 años. No, el poseedor alega la prescripción extintiva. Juntas prescripciones las alega el poseedor. ¿En qué proceso? Dijeron ustedes en el reivindicatorio, ¿sí? ¿Y en qué acto procesal? En la contestación de la demanda van a proponerla como una excepción de mérito. Ahí está. Ahí está. Doctora, ¿también se puede como pretensión o no? No, señora, es una excepción de mérito. La única que se alega como pretensión es la prescripción adquisitiva. Entonces, claro, ustedes dicen, pero ¿cómo así? Y fíjate que tú dijiste que en demanda de reconvención. No vas a alegarla en demanda de reconvención, la alegas en la demanda principal. Ajá. Salvo que se inicie el reivindicatorio, ¿sí? A como propietario inicia el reivindicatorio contra B que ya lleva 10 años. Entonces, cuando el demandado contesta la demanda, propone la excepción de mérito ¿de qué? De prescripción extintiva, como tú habías dicho,
señor juez, al propietario ya se le extinguió su derecho de dominio, entonces ahí están atacando la pretensión reivindicatoria. Y a la vez aquí van a presentar demanda de reconvención, ¿cierto? Que era lo que tú decías, pero si se plantea de esta forma. Entonces, en esa demanda de reconvención van a pedirla como pretensión. ¿Cuál? La prescripción adquisitiva de dominio. Por lo que tú estabas tratando de decir, acuérdense que la prescripción se alega por vía de acción en el proceso de pertenencia y por vía de excepción en el proceso reivindicatorio. Esa es una regla general que uno nunca olvida. La prescripción se alega por vía de acción en el proceso de pertenencia y por vía de excepción en el proceso reivindicatorio. ¿Hasta ahí recordaron? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Recordaron sus clases de bienes? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a empezar con ese proceso de pertenencia, ya habiendo recordado dónde se alegan esas prescripciones, tanto la adquisitiva como la extintiva. Entonces vamos a empezar a hablar de nuestro proceso de pertenencia. Lo primero que tenemos que hacer es fijar la competencia de un proceso de pertenencia. Si yo les digo que este bien está ubicado en Anapoima y que tiene un valor comercial de 400 millones de pesos. Fijen la competencia teniendo en cuenta los factores que determinan la competencia. ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían? Se mediría a través de la territorialidad y la cuantía, y ya le comunico cuál sería la persona competente. ¿Cómo? Pensaría que se determina de acuerdo a la territorialidad y a la cuantía. En este caso, dice que la mínima va hasta los 40 salarios mínimos. Ya le indico cuál es la cuantía ahí, doctora. A ver, ¿alguien más? Sería un proceso de mayor cuantía y lo conocería el juez civil del circuito de Anapoima, doctora. De Anapoima. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere opinar? Pues no, yo iba a decir lo mismo teniendo en cuenta que es de mayor cuantía porque... ¿Cómo determinaste la cuantía? Porque es mayor de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por favor, abran su artículo 26 del Código General del Proceso. Numeral, creo que es el numeral segundo. A ver si están en lo correcto. Doctora, pienso que es mínima cuantía. ¿Ah? Se determina... No te escucho, te oigo entrecortado. 40 salarios mínimos. No, ahora, no, ya por favor, alguien que me lea el artículo 26, numeral segundo. No, profe, en el segundo habla sobre los procesos de deslinde y amojonamiento. Entonces no. Entonces el tercero. Los procesos de pertenencia, sí. Los Sí. de saneamiento de la titulación y los demás que versen sobre el dominio y la posesión de bienes por el avalúo catastral de estos. Oigan lo que dice el artículo 26, dice avalúo catastral del predio. ¿Y qué valor tenemos ahí? El comercial. El comercial, no tenemos el catastral. Y repito, la norma artículo 26 dice, en los procesos de pertenencia y de saneamiento de la titulación se va a fijar el proceso por avalúo catastral. Entonces, si a ustedes le dan solo el valor comercial, la doctrina ha dicho que para fijar la competencia de los bienes
se toma el avalúo catastral, que será la mitad del valor comercial. Pero ojo, esto es únicamente para determinar la competencia. Ahora no se les vaya a ocurrir ir a mirar su predio, el avalúo catastral de su predio y decir, el valor comercial son 2 veces el avalúo catastral, lo multipliquen por 2 y digan, el avalúo catastral de mi predio es de 200, o sea que lo puedo vender en 400. No, esto que le estoy diciendo es únicamente para fijar la competencia de los procesos, no para que ustedes vayan y vendan el bien por el doble del avalúo catastral. Entonces, repito, si les dan el valor comercial, pues ustedes van a decir, el avalúo catastral es la mitad del valor comercial. Entonces realmente la competencia la van a fijar por 200 millones de pesos. Y 200 millones de pesos superan los 150 salarios mínimos. Por lo tanto, iría a un juez del circuito, a un juez civil del circuito, ¿cierto? Juez civil del circuito. Pero en Anapoima no hay juzgados del circuito, entonces nos tenemos que ir a la cabecera del circuito, que es la Mesa Cundinamarca. Entonces vamos a presentar esa demanda de pertenencia por avalúo catastral, que nos da 200 millones de pesos y eso supera la mayor cuantía. Entonces va a los juzgados del circuito. Por factor territorial, artículo 28, lo van a conocer los jueces del lugar donde se encuentra el bien ubicado, pero Anapoima, repito, no tiene juzgados del circuito. Nos vamos a la cabecera del circuito, que es la Mesa Cundinamarca. ¿Hasta ahí eso quedó claro? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces ya determinamos lo primero. En cada proceso, lo primero que vamos a hacer es determinar la competencia del juez. Entonces, para ello les pido el favor de que repasen su artículo 26 y su artículo 28 del Código General del Proceso, que es la que nos determina la cuantía y el lugar del territorio donde debemos presentar nuestras demandas. Listo. Como la clase pasada habíamos visto que las etapas por las que atraviesan los procesos declarativos, entonces dijimos que la primera etapa es agotar requisito de procedibilidad. ¿Se agotará requisito de procedibilidad en este proceso de pertenencia? ¿Qué opinan? No. ¿Agotamos o no requisito de procedibilidad? No. ¿Qué me dicen? No, porque hay personas indeterminadas también. Hay personas indeterminadas, ¿cuáles son? Recuerden que el artículo... tener derechos sobre el bien, profe. Recuerden que el artículo 621 trae las excepciones a agotar el requisito de procedibilidad y como dice Paula, en estos procesos vamos a demandar a personas indeterminadas. Y si miramos el 621 dice, no se agota requisito de procedibilidad cuando vamos a demandar a personas indeterminadas. Entonces, por lo tanto, en este proceso no agotamos requisito de procedibilidad, sino que entramos directamente ¿a qué? A presentar la demanda de pertenencia. Entonces, miremos quiénes están legitimados para iniciar un proceso de pertenencia y a quién se demanda. Es decir, quiénes son las partes demandantes, quiénes pueden ser demandantes y a quiénes debemos demandar. Entonces, la primera persona que está legitimada para iniciar un proceso de pertenencia es el poseedor material del bien que alegue la prescripción adquisitiva ordinaria o que alegue la prescripción adquisitiva extraordinaria. Poseedor material del bien, ya lo acabamos de ver, un poseedor regular que va a alegar una prescripción adquisitiva ordinaria, o un poseedor irregular que va a alegar una prescripción adquisitiva extraordinaria. ¿Listo?
sería el primer legitimado. Yo les hago esta pregunta. Imagínense que hermanos, o 3 hermanos, Hugo, Paco y Luis. Hugo, Paco y Luis, 3 hermanos. En proceso de sucesión se le adjudicó el único bien que tenía su señor padre cuando falleció. Entonces, a cada uno le correspondió porcentajes iguales, o sea, cada uno tiene el 33.33% de esa casita. ¿En qué se reconstituyen ellos frente a esa casita? Si cada uno tiene el 33.33%, ¿en qué se convirtieron ellos cuando les adjudicaron ese único bien a los 3? ¿En comuneros, doctora? En comuneros, sí señora, en comuneros. Entonces, al ser comuneros, se vuelven propietarios en común y proindiviso frente a esa casita, ¿cierto? Entonces resulta que yo soy una de esas comuneras y vengo a sus oficinas y les digo, oiga, abogados, imagínense que nuestro padre fallece, nos dejan a mis hermanos y a mí esa casita, nos la adjudican en el proceso de sucesión, pero mis hermanos se han ido del país y se han olvidado de la casita, se han olvidado totalmente de la casita. Entonces yo pago los impuestos, estoy pendiente de hacerle mejoras, pago servicios públicos y ellos ni por equivocación cuando hablamos me dicen, oiga, le estamos debiendo alguito de impuestos o algo de servicios públicos, nada, ellos olvidados totalmente de esa casita. Mi pregunta, abogados, es, ¿yo podría quedarme con la dominio pleno de esa casa? ¿Qué me dicen? Sí, doctora. Sí, por el tiempo. Sí, señora. Por el tiempo. ¿Qué tiempo debo prescribirlo? 10 años. Los 10 años. 10 años. 10 años. 10 años. ¿Por qué 10 años? Yo aquí les traigo la escritura pública donde dice que yo soy propietaria en común y proindiviso con mis otros 2 hermanos. Entonces, ¿qué prescripción debo alegar ahí? Yo creo que 5 años. ¿La extraordinaria? ¿Por qué, William? Yo creo que la ordinaria. Porque, ¿Por qué? o sea, porque él tendría título de buena fe. El título, digamos, es que es copropietario de esa casa y pues la buena fe que ha estado respondiendo por ella, digamos. Bueno, y lo ¿quién hizo de más manera... opina? Listo. Porque... El señor Arnold Camacho se nos salió de la clase. Sí. Yo iba a decir, doctora, es porque él sería un poseedor regular, más no irregular. Y al ser poseedor regular, alegas la ordinaria, es lo mismo que dijo William, ¿cierto? Sí, señora. O sea, todos están de acuerdo que alegamos la prescripción ordinaria porque soy una poseedora regular, tengo justo título, la buena fe y el tiempo, 5 años, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, señora. Sí, señora. Sí, doctora. ¿Laurita se fue la doctora? Ya llegó. Definitivamente esta lluvia me tiene alterado todo. Entonces, entré por el celular. Espero que no se me va a caer la pila. Bueno, entonces les decía yo, ustedes me dicen que alegamos la prescripción adquisitiva de dominio ordinaria porque tengo justo título, buena fe y el tiempo. ¿Todos están de acuerdo? Yo no, doctora. Sí, señora. ¿De acuerdo? Yo no, doctora. Pues no. ¿Ah? Yo no.
Pues no. ¿Quién dijo yo no? Edgar. A ver, Edgar, ¿por qué no? Doctora, yo alegaría la prescripción. Es que si pudiéramos ver a Edgar sería una maravilla, ¿no? No sé, No, que es que acá, no sé quién es Edgar. acá está lloviendo también y la señal está, mejor dicho. Pero aquí también, y yo ya prendí mi celular y estoy por el celular porque por el otro lado no pudo. Sí, no, yo también estoy por el celular, no, pero es que el celular sufrió un golpe y no me deja ver la cámara. No, pues cuando se inventaron las disculpas todos quedamos bien, ¿no? Bueno, Edgar, ¿por qué prescripción alegas tú? ¿Edgar? Sí, señora, por la prescripción extraordinaria. ¿Por qué razón? Porque pasaron más de 10 años, doctora. Sí, pero esa no es una justificación, porque fíjate que tus compañeros dicen si tiene justo título, pues alegue 5 años de prescripción. ¿Por qué extraordinaria? Si yo no dije que yo llevaba 10 años, yo dije que yo llevaba 10 años, yo ni siquiera dije cuál es el término que llevaba. Si yo le digo a usted que llevo poseyendo el bien 7 años, ¿qué me dice? ¿Ah? ¿Edgar? Señora, ¿me escucha? Si yo le digo que llevo poseyendo el bien 7 años, ¿qué me dice? No, doctora, volviendo al tema anterior, yo pensaría que es sería irregular y alegaría la prescripción extraordinaria en ese caso que usted colocó en el ejemplo. Mi pregunta es ¿por qué? Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué extraordinaria? Edgar, justifíqueme por qué extraordinaria. Sí, doctora, estoy viendo acá los apuntes para poderle justificar. Lo que yo voy apuntando. ¿La materia o qué? No, señora. No, señora, lo que estoy mirando acá es lo que tengo apuntado acá, mejor, sobre lo que manifestó ahorita. Pero pues yo no estaría de acuerdo con lo que manifestaron los compañeros. Sí, pero ¿por qué razón? Es que todo tiene que tener un sustento. Doctora, porque él es un poseedor irregular, porque el justo título... Sí, pero ¿por qué? Porque no, realmente, o sea, él no es el único dueño. Acordémonos que es pro indiviso, se convirtió en comunidad. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que él podría hacer una prescripción extintiva ordinaria porque está cumpliendo los requisitos que la ley prevé, entre ellos uso del bien ininterrumpido, está pagando los servicios, en ningún momento desalojó a los hermanos, todo lo contrario, ellos han estado comunicándose. Sí, pero en cuanto al tiempo, en cuanto a los requisitos, sí tengo justo título y el tiempo, entonces tú dirás, así como lleva 7 años, entonces la prescripción ordinaria son 5. Y en cuanto al justo título, ¿lo tengo o no lo tengo? No lo tiene porque el justo el poseedor regular vendría a ser el fallecido. O sea, hasta que no... ¿Cómo que el poseedor regular es el fallecido? No, si no, el fallecido es el propietario. Bueno, digamos que hasta que no hagan la sucesión como tal. Ya la hicieron y yo dije que nos correspondió a cada uno el 33.33%. ¿Recuerdan que lo dije? Sí, entonces sí sería la adquisitiva ordinaria porque serían regulares. ¿Cuál se debe alegar? Se debe alegar la extraordinaria, pero no es decir extraordinaria porque el código dice extraordinaria. Se debe alegar extraordinaria porque realmente yo no tengo justo título. Yo les traje un certificado de libertad donde yo aparezco con un 33.33%. Ay, me dio hipo. Es decir, que yo tengo el justo título, pero del 33.33. Faltaría el resto, ¿sí, profe? Entonces, yo lo que voy a adquirir por prescripción adquisitiva es el 33.33 de Hugo y de Paco. Los míos no, porque ya los tengo, ¿sí? Entonces, debo alegar la prescripción extraordinaria, repito, porque mi pretensión va a ser
que se alegue la prescripción extraordinaria, que me adjudiquen por prescripción adquisitiva el 33.36% de Hugo y que me decreten la prescripción adquisitiva sobre el 33.33% de Paco. ¿Sí? ¿Queda eso claro? Entonces, yo no tengo justo título. Si tuviera justo título, pues ahí sí alegaba la prescripción ordinaria. Pero repito, tengo justo título solamente de una porción, de un porcentaje sobre ese bien inmueble. Y quiero quedarme con el derecho pleno de todo el bien, entonces debo alegar esa cuota parte que tiene cada uno de mis hermanos. ¿Hasta ahí queda eso claro? Entonces, el segundo legitimado para iniciar un proceso de pertenencia será el comunero que esté explotando económicamente el bien sin autorización de los otros comuneros. Y ese comunero alega la prescripción adquisitiva extraordinaria. Prescripción adquisitiva extraordinaria. ¿Hasta ahí preguntas? Leamos, por favor, el artículo 374. Artículo 375. En el numeral tercero, dice, la declaración de pertenencia también podrá pedirla al comunero que con exclusión de los otros condueños y por el término de la prescripción extraordinaria, hubiere poseído materialmente el bien común o parte de él, siempre que su explotación económica no se hubiere producido por acuerdo con los demás comuneros o por disposición de autoridad judicial o del administrador de la comunidad. Quiere decir que si mis hermanos me hubieran a mí dado esa facultad de administrar el usaje, la cuide el bien, pague impuestos, pague servicios, hágale mejoras, y cuando nosotros vengamos en diciembre a pasar la Navidad con usted, nos tiene la cuentica y le pagamos la cuota aparte que nos corresponde a cada uno. Pero como les comenté, ellos se fueron y ni siquiera mencionan la casita. Entonces, yo he estado explotando económicamente el bien sin autorización que me hayan dejado los otros comuneros. Entonces, debo demostrar dentro del proceso esa situación. Mis hermanos se olvidaron de la casita, por lo tanto, yo he estado ejerciendo la posesión de esa 33.33% de cada uno durante 10 años y entonces puedo alegar esa prescripción adquisitiva de dominio sobre ese 72% en cabeza de mis dos hermanos. Repito, para quedarme con el 100% de esa casita. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Cómo lo justifico, doctora? ¿Cómo? ¿Cómo lo justifico? ¿Cómo justificas qué? Eso, que es decir, lo que acaba de manifestar la doctora, que me puedo quedar con el otro 33.3% de mis otros hermanos porque ellos no se hicieron cargo del bien. Pues tienes que, acuérdate que en derecho todo hay que probarlo. Exactamente, entonces para aclarar cómo es el tema. Tendrás que traer pruebas testimoniales de gente que sepa, primero, que tus hermanos viven en el extranjero. Segundo, que quien ha estado pagando los impuestos, haciéndole mejoras, pagando servicios públicos, dándolo en calidad de arrendamiento a una tercera persona, soy yo. Entonces, todo eso lo pruebas, lo demuestras, perdón, con pruebas testimoniales, con los recibos de pago de los impuestos que tú hayas hecho, con los recibos de pago de los servicios públicos que hayas hecho, ¿sí? Pero además, vamos a ver que aquí hay que pedir una inspección judicial. El juez tiene que ir obligatoriamente a realizar una inspección judicial en el predio para entrar a verificar las mejoras que yo voy a narrar en la demanda que he hecho sobre el inmueble. Claro, cuando notifiquen a mis hermanos, ellos
tendrán, si van a demostrar que, tendrían también que entrar a demostrar que ellos me dejaron a mí autorizada para que yo administrara el bien. Si ellos logran demostrar esto, pues mi pretensión no va a llegar a feliz término, ¿cierto? Entonces, entonces, por esa razón, pues yo tendré dentro del proceso que demostrar con pruebas documentales y sobre todo con las pruebas testimoniales de gente que le conste que yo he estado ejerciendo en forma pacífica, ininterrumpida esa posesión en la casita. Puede que yo me haya ido a vivir allí o puede, como les digo, que yo haya arrendado la casa y el arrendatario me esté pagando y al pagarme me está reconociendo que como dueña, ¿sí? No sé si con eso quedó suelta tu inquietud. Yo sé, y también entran las fotos. ¿Cómo? Lo que pasa es que en esos procesos de pertenencia se ve mucho fraude procesal, ¿no? Porque pues precisamente hay que probarlo de lado y lado, ¿no? No es que yo ya me voy a adueñar de este bien porque sí, exacto, hice mejoras, pagué, pero tienen que probarlo, ¿no? Las dos partes. Como en todo proceso, no solamente de pertenencia, como dice un dicho, dame la prueba y te daré el derecho. Entonces, en todos los procesos, no, sino que este es más delicado. Los hechos que usted esté alegando, en todos los procesos, no solamente en el proceso de pertenencia, en todos los procesos. Doctora, yo tengo una consulta. A ver. Dale, creo que Edgar tenía algo que complementar. No, sigue. Perdón, es que no oigo nada. Sigue. ¿Quién me está preguntando? Yo. A ver, Geraldine. Trata de hablar fuerte. Doc, por favor, aclárame el tiempo. Es que nosotros en algún momento mencionamos 10 años, pero su merced alcanzó a exponer 5. Por favor, explícame cuál yo da lo para que he cada dicho, uno. y eso se los enseñaron en bienes, ¿no? El término para el poseedor regular que va a alegar la prescripción adquisitiva ordinaria para bienes muebles 5 años y para bienes inmuebles, para bienes muebles 3 años y para bienes inmuebles 5 años. Justo título y buena fe son los requisitos para que un poseedor regular alegue esa prescripción adquisitiva ordinaria. Repito, justo título, buena fe y el tiempo. ¿Cuál es el tiempo para bienes muebles? 3 años y para bienes inmuebles 5 años. Y la prescripción extraordinaria solamente es el tiempo que son tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles 10 años. ¿Listo? ¿Y ahí no se demuestra la mala fe también, doctora, en el irregular? Pues sí, en el irregular pues también tiene que demostrar buena fe. Porque al contestar la demanda, el propietario puede atacar esa buena fe diciendo, no, esa prescripción, diciendo, usted es un poseedor irregular, su posesión empezó en forma clandestina y violenta, entonces ahí usted le tumbaría uno de los requisitos de la prescripción adquisitiva, que es la buena fe. En este caso sería que él está actuando de mala fe, sin justo título, y una prescripción extraordinaria. No, porque justo título ya dijimos que no lo hay. Si voy a alegar la extraordinaria, en la extraordinaria pues se entiende que no tengo justo título. Bueno, y ahí serían que bienes muebles 5 años y inmuebles 10 años. No, la extraordinaria tanto para bienes muebles como para inmuebles son 10 años. Ah, ok, doctora, gracias. Bueno, gracias, doctor. Geraldine, ¿ahora sí? Sí, señora, gracias. Bueno, entonces decíamos, como segundo legitimado, el comunero que alegue la prescripción adquisitiva extraordinaria y que demuestre que está explotando económicamente el bien sin autorización de los otros comuneros.
¿Para qué? Para quedarse con el derecho pleno, el dominio pleno del bien inmueble. Ahora les pongo el siguiente caso. Yo soy poseedora de una casita. O bueno, el señor A es poseedor de una casita. Ese señor A le debe una platica al señor B, ¿sí? Firmaron una letra de cambio entre el señor A y el señor B. El señor A nada que platica y el señor B cansado dice, voy a iniciar el proceso ejecutivo contra este señor A. Pero el único bien que tiene es la posesión de una casita. Y ustedes saben pues que la posesión no se puede embargar. Entonces, no va a poder iniciar el proceso de ejecutivo porque él no tiene ningún bien a nombre de él. Repito, solamente tiene la posesión de una casita. Y ese señor poseedor, deudor a la vez, ya lleva 10 años ejerciendo la posesión sobre esa casita y no está interesado en iniciar el proceso de pertenencia porque dice, apenas me decreten la prescripción adquisitiva y digan que yo soy el nuevo propietario de esa casita, pues el acreedor va a venir ¿a qué? A embargarme la casita. Entonces, no me interesa, dice ese poseedor deudor, no me interesa iniciar pertenencia, me voy a quedar toda la vida de poseedor y así no me embargan, no me pueden embargar la casita porque, repito, la posesión no se inscribe en la oficina de registro, por lo tanto no la podemos embargar en este caso. ¿Listo? Entonces, yo que el acreedor va a sus oficinas y les cuenta esta historia. La pregunta es, ¿puede el acreedor iniciar el proceso de pertenencia a nombre del deudor? Y si leemos el numeral segundo de ese artículo 375, nos está diciendo que sí. Dice, los acreedores podrán hacer valer la prescripción adquisitiva a favor de su deudor a pesar de la renuencia o de la renuncia de este. ¿Queda eso claro? Entonces, ¿quién va a iniciar el proceso de pertenencia? El acreedor tendría la calidad de demandante para que la sentencia sea favorable al poseedor, para que esa sentencia le decrete la prescripción adquisitiva de dominio a ese poseedor renuente que no ha querido iniciar el proceso de pertenencia y tengo que simultáneamente estar iniciando el proceso ejecutivo para que una vez se dicte la sentencia donde se decrete la prescripción adquisitiva, es decir, donde se decrete a ese propietario como nuevo dueño de esa casita, el proceso ejecutivo para que poderle embargar inmediatamente la casa, porque si no lo hago así, pues le hice el favor a ese poseedor de pagar los gastos del proceso, pagar abogado, y apenas le decreten la pertenencia, pues él va y la vende. Cuando yo ya inicié el proceso ejecutivo, ya la casa la vendió. Entonces, por eso debo tratar de iniciar los dos procesos simultáneos. El de pertenencia para que le decreten esa prescripción adquisitiva al deudor y yo poder en el ejecutivo pedir como medida cautelar el embargo de esa casita una vez se dicte la sentencia de pertenencia. ¿Hasta ahí queda eso claro? Pero yo como acreedor, ¿cómo pruebo que él ha pagado? O sea, ¿cómo hago que salga favorable a nombre de él? ¿Cómo pruebo que lleva todo ese tiempo y todo eso ahí? Pues lo misma pregunta que hicieron ahorita, ¿cómo demuestro que es una prescripción extraordinaria, que ese dueño del 33%, sí, pruebas testimoniales, pruebas documentales, el pago de las facturas de recibos de impuestos, de servicios públicos, de las mejoras que usted ha hecho sobre el bien. Entonces hay que guardar todas esas facturitas, fotografías. Ustedes van
tomándole fotografías a medida que van haciendo mejoras sobre el predio, van tomando fotografías. Las fotografías en este proceso es una prueba documental muy importante, porque ustedes pueden entrar a demostrar que cuando empezaron a ejercer la posesión era un simple lote de terreno, que le cortaron el pasto, que han estado construyendo la casa, que le pusieron servicios públicos, y a medida que van haciendo eso van tomando fotografías. Y todos esos recibos de facturas de materiales para hacer las mejoras al predio. Entonces, esas son pruebas. Y la prueba testimonial. Aquí la prueba testimonial es fundamental, fundamental, ¿sí? ¿Queda entonces eso claro? La pregunta ahora es, ¿qué está legitimando, que ustedes lo vieron en obligaciones, qué está legitimando al acreedor a iniciar el proceso de pertenencia a nombre del poseedor? ¿Qué me dice? ¿Empezar una obligación con otra? Lo legitima la letra a través de un proceso ejecutivo. No, sí, hay que anexar la letra como prueba de que sí tienes la calidad de acreedor, ¿no? Listo, anexas la letra a la demanda. ¿Qué más? Las pruebas donde le he cobrado. Ah, no. Fíjate que mi pregunta va a esto. ¿Qué legitima? ¿Qué legitima al acreedor del poseedor material a iniciar el proceso de pertenencia a nombre de su deudor? Hay una figura que está legitimando. Doctora, ¿como agente oficioso? No, la agencia oficiosa es otra cosa. Profe, compensar una obligación con otra. No, tampoco la compensación, porque si es que yo no estoy iniciando el proceso para quedarme con el bien, yo estoy en calidad de acreedora demandando al propietario para que la sentencia se la dicten a favor del poseedor, que no quiere iniciar el proceso de pertenencia porque sabe que si lo inicia, yo voy a estar pendiente para embargarle ese bien. Es una figura que ustedes vieron en obligaciones, que legitima al acreedor para iniciar a nombre del poseedor el proceso de pertenencia. El uso y el disfrute del bien, doctora. No. Eso usted lo tiene que demostrar que lo está ejerciendo el poseedor. La figura la vieron tiene en que ver obligaciones. ¿Tiene que ver con novación? No, señora. No. La novación se da en los procesos. A ver, preguntémosle a David Bayona. David. Sí, profe. La pregunta. Profe, es que me acaba de llegar el baño, qué pena. A ver, Sofi. Sofía Melgarejo. Señora doctora. Contéstame la pregunta. ¿También acabas de llegar del baño? No. No la escuché bien. No, pues es que es porque no están ahí en la clase. ¿Cuántas veces les he dicho que prendan sus cámaras? Es que yo ya tengo muy claro, quien no prende la cámara es porque nunca está ahí en la clase. Y dejan eso ahí y se van. Y apenas oyen su nombre vienen corriendo. Bueno, ¿quién me dice? Es una acción que vieron en obligaciones. ¿Litis consorcio no? Una acción que vieron en obligaciones. Y el litis consorcio no es una acción. El litis consorcio es pluralidad de partes. ¿Ninguno? ¿La cesión de deudas o la subrogación? No, pero ¿qué tiene que ver todo eso?
Dios, por Dios. La aceptación. Oblicua. La acción oblicua. ¿Qué es la acción oblicua? ¿Quién me dice? La verdad, Estoy doctora, totalmente aterrada de este curso. hasta ahora escucho ese término. Doctora, sí, eso no lo vimos. No me digan eso. No me digan que hasta ahora vieron eso. Si ustedes ya vieron obligaciones, ustedes el semestre pasado vieron obligaciones, ¿sí o no? Sí, señora. Y en obligaciones nos enseñan todas las acciones. Acción reivindicatoria, acción pauliana, acción oblicua. No me digan que no, porque no les creo ni 5. ¿Qué les dictó obligaciones? Es que tuvimos inconveniente con el doctor, los doctores de obligaciones, y a los 2 meses renunció el que nos estaba dando y no lo cambiaron. Con el profesor de jurisdiccional, ahora también con el de obligaciones. El otro semestre cuando estén viendo pruebas van a decir, no, es que tuvimos inconveniente con la profesora de procesal. No, pero doctora, pero no le estamos diciendo mentiras, sí. Doctora, fue así. Si quiere, sí. Lastimosamente, doctora, y no es por excusarnos, y si le decimos que de verdad no lo vimos fue porque no lo vimos, en el sentido de que tuvimos un docente de obligaciones 2 meses, renunció de un momento a otro, no volvió, y cuando a la semana llegó otro docente y tal vez no empalmaron muy bien y nos dio lo que pudo darnos y chao. Dios, una de las materias más importantes para esta que estamos viendo es obligación. Entonces van a tener que repasar por su cuenta obligaciones, porque cada vez que empecemos un proceso les voy a estar preguntando obligación. Por eso es que cuando uno enseña obligaciones dicen no van a olvidar esta materia porque se la van a estar preguntando en procesal todo el tiempo. Entonces, ¿qué es la acción oblicua? Es una acción que le permite al acreedor acrecentar el patrimonio de su deudor. Es la acción que le permite al acreedor acrecentar el patrimonio del deudor. Entonces, ¿qué pasa? Con base en esa acción oblicua, es que el acreedor va a iniciar el proceso de pertenencia a nombre del poseedor, porque lo que pretende es que ese bien entre el patrimonio del deudor, como les decía, para que él pueda a su vez embargar posteriormente el bien en proceso ejecutivo. Van a tener que repasar, por favor, y todo eso está en el Código Civil. Ya les toca por su cuenta y riesgo estudiar todo eso, porque si no, pues no vamos a entender muchas cosas de las que vamos a ver durante el transcurso de nuestros procesos. Van a repasar qué es la acción pauliana. Todo eso está en el Código Civil, que es la acción por lesión enorme, la acción por enriquecimiento sin justa causa. ¿Nada de eso vieron? No, señora. Ay, por Dios. No, sí, por sí, Dios, doctora, por Dios. pero hace más de 2 años, pues como no, pero yo sí lo vi, por ejemplo. Pero no puedes decir, ay, pero como lo vi hace 2 años, ya se me olvidó. No podemos estar olvidando lo que nos enseñan. Yo les he dicho que el derecho es así, todas las materias van cogidas de la mano. No pueden olvidar lo que les han enseñado. Acuérdense que al proceso traemos la norma sustancial. La sentencia nos va a conceder, no la norma procesal, la sentencia nos va a conceder la norma sustancial. Pero si no sabemos la norma sustancial, pues les va a quedar difícil tramitar un proceso. Pues tienen que repasar esa norma sustancial. Y repito, si no les dieron todas esas acciones, pues cojan el Código Civil y repasen esas acciones. Bueno, entonces repito, sí, el acreedor del poseedor material puede iniciar el proceso con base en la acción oblicua, y la acción oblicua es la facultad que tiene el acreedor de acrecentar el patrimonio de su deudor, precisamente ¿para qué? Para hacer efectivo su crédito. ¿Sí? ¿Quedó eso claro o no? Sí, señora, ahora sí.
Doctora, una consulta. Dale. Doctora, en el momento en que la persona presenta la demanda ejecutiva singular, debe mencionar esta mediante ya no se acción llama oblicua, la singular. tiene que Eso, sustentar ahí mismo. Geraldine, espérate, déjate corregir. Ya no llamamos ejecutivo singular. El Código General del Proceso le quitó ese apellido que le traía el Código de Procedimiento, el que lo llamaba ejecutivo singular. Hoy en día se llama solamente el ejecutivo de mínima, de menor o de mayor cuantía, pero ya no lo podemos seguir llamando ejecutivo singular. ¿Listo, Geraldine? Eso ya no. Eso era con el código anterior. Listo. Pero dentro Doctora. del ejecutivo se debe incluir la acción oblicua, se debe mencionar dentro de la argumentación. Donde se menciona es en la demanda de pertenencia. Ustedes cuando redacten las pretensiones de su demanda y narren los hechos, ustedes en los hechos de la demanda pues van a decir que su cliente lleva ejerciendo la posesión en forma pacífica, tranquila, ininterrumpida por más de 10 años, ¿cierto? Que están actuando en calidad de acreedores del poseedor con base en la acción oblicua. Ahí eso lo tienen que mencionar es en los hechos de la demanda para que el juez no vaya a decir, oiga, pero esta persona, ¿por qué inicia el proceso de pertenencia si él no es el poseedor? Entonces, por eso en los hechos de la demanda, él debe hacer la manifestación de que él, con base en esa acción oblicua, está actuando como demandante porque pretende acrecentar el patrimonio de su deudor y en otro de los hechos, como alguien decía, pues tendría que contar que hay un crédito, que existe un título valor y hay que anexar ese título valor a la demanda, ¿sí? Entonces, todo eso se tiene que contar en los hechos de la demanda. Bueno. Listo, doctora. Una última consulta. Las letras de cambio tienen un valor, digamos, como Espérate, máximo. que es que oigo más el televisor que lo que te oigo a ti, perdóname. Háblame más duro. ¿Cómo? Listo. Mira, una pregunta. Es relacionado a, ¿las letras de cambio están sujetas a un valor máximo? ¿O usted puede hacer una letra de cambio cualquier valor? O de cualquier valor, de mínima, de menor o de mayor cuantía. Pues me parece a mí, pues hago la pregunta es porque me parece muy riesgoso, por ejemplo, una mayor cuantía solamente con una letra de cambio. Eso sí depende de los interesados, ¿no? Eso sí depende de los interesados. Yo puedo decirte, no, a mí no me sirve una letra de cambio, firmemos un pagaré. Igual, los efectos jurídicos son los mismos, de un pagaré que una letra de cambio. Exactamente igual. O si me das un cheque que por los 100 millones de pesos, es exactamente igual. Cualquiera de ellos son iguales, títulos, valores que te van a permitir iniciar el proceso ejecutivo. Entonces, así como repito, si firmas el pagaré, si firmas una letra de cambio, si firmas un cheque, todos van a tener los mismos efectos jurídicos. Lo importante es que cumplan los requisitos del título valor, que sea claro, que sea expreso y que sea exigible, como lo veremos cuando veamos ese proceso ejecutivo. ¿Listo? Pero pues lo que te digo, eso depende de las partes en conflicto. Si yo te digo, no, a mí una letra no me sirve, fírmeme un pagaré, igual lo que te digo produce los mismos efectos. Lo importante del ejecutivo no es tanto que esté en una letra, en un cheque, en un pagaré, sino que el título sí reúna los requisitos y segundo, que haya bienes que embargar, porque un ejecutivo sin medida cautelar pues no va a tener ningún sentido, ¿cierto? Si yo te digo, bueno, aquí está la letra, o está el pagaré, o está el cheque, y te digo, ¿y qué bienes tiene ese demandado que le podamos nosotros embargar para llevarlo a remate y con la plata del remate pagarnos la deuda? No, él no tiene nada. ¿No? Entonces, la medida cautelar no tiene ningún sentido. No sé si ahora si así quedó claro. Doctora, una pregunta. A ver.
¿Cómo hacemos nosotros como abogados para verificar qué bienes tiene esa persona para poderle hacer ejecutivo ese pagaré o esa letra de cambio? Pues eso sí es una tarea que tiene que tener tu cliente. Él te tiene que decir cuáles son los bienes a embargar. Ah, no tengo ni idea. Pues ponlo a averiguar, porque lo que te digo, si tú como abogado quieres hacer esa función, pues tienes que incrementar tus honorarios, porque tendrás que pagar un investigador privado para que averigüe qué bienes tiene el deudor, ¿sí? Entonces, de hecho, uno puede ir, por ejemplo, a la oficina de registro y ya con la sola cédula te van a aparecer si ese demandado, ese deudor, perdón, tiene bienes inmuebles a su nombre. Con la sola cédula tú puedes averiguar eso. En la oficina de registro de la 26 hay una maquinita, ay, ¿cómo se llaman esas máquinas? Bueno, no recuerdo. Y ahí tú colocas el número de la cédula y ahí inmediatamente te va a salir qué bienes están registrados a nombre de esa cédula. Y pues averiguar el tránsito y transporte, si tiene vehículos, si esa función, yo por lo menos no, yo le digo al cliente, pues lo digo hágame usted la relación de bienes que tiene el deudor para embargar. No es que no tiene ningún bien. Ah, entonces yo no inicio ejecutivos. No inicio ejecutivos si a mí no me traen los bienes, la relación de bienes a embargar. Sandra. Discúlpame la ignorancia. ¿Acción de subrogación y acción subrogatoria es distinto? Eso es lo mismo. Ah, ok. Es que hace un rato yo te nombré la Pero es que eso es de los contratos. Eso es de los contratos de compraventa. Eso es diferentísimo a lo que estábamos hablando. Por eso te dije no, porque es que eso se desprende de los contratos. Si yo, por ejemplo, tengo un crédito hipotecario, ¿sí? Y garanticé ese crédito hipotecario pues con mi apartamento y ahora voy a vender el apartamento, pues ¿qué hago? Subrogo ese crédito para que el crédito ahora quede a nombre del nuevo comprador, ¿sí? Entonces eso es a lo que es la subrogación del crédito. ¿Sí, Sandra? Sí, señora Dot. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces decíamos que están legitimados el poseedor, los comuneros que estén explotando económicamente el bien y el acreedor del poseedor material con base en esa acción oblicua. Ahora vamos a ver a quiénes se demandan. En un proceso de pertenencia se debe demandar a los titulares de derechos reales principales. ¿Cuáles son los derechos reales principales? ¿Quién me dice? Bienes, esto es bienes. Derechos reales principales, ¿cuáles son? El dominio. ¿Qué más? Si yo soy la que hago, ¿cuál más? El dominio, el usufructo, la herencia, el uso. ¿No se siente algo así? Bueno, entonces los derechos reales principales sí son el derecho de dominio, el derecho de uso, el derecho de usufructo, las servidumbres activas, como derechos reales principales, como derechos reales accesorios, la prenda, la hipoteca, el censo, la herencia, esos son derechos reales accesorios. Entonces, si nosotros miramos ese artículo 375, en el numeral 5 dice, a la demanda deberá acompañarse un certificado del registrador de instrumentos públicos en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales principales sujetos a registro. Entonces, ¿a quiénes debemos demandar? A esos titulares de derechos reales inscritos en el certificado de libertad. Entonces, si
el cliente me trae el certificado de libertad, yo observo ese certificado de libertad y aparece que el bien está a nombre del señor A como propietario, que la mamá del señor A está en calidad de usufructuaria y que hay inscrita una servidumbre además, pues a todos ellos tengo que entrar a demandar dentro de ese proceso de pertenencia. ¿Listo? Además de eso, la norma dice que se debe demandar, repito, a los titulares de derechos reales principales e incluso más abajito dice, y si hay alguna hipoteca inscrita, también a ellos hay que citarlos al proceso. Dice ese mismo numeral quinto, dice al final, dice, cuando el bien esté grabado con hipoteca o prenda, deberá citarse también al acreedor hipotecario o prendario. ¿Sí? Pues porque ellos tienen que venir a hacer valer su crédito hipotecario o prendario. Y también debemos demandar, entonces, concluyendo, demandamos a titulares de derechos reales principales, a titulares de derechos reales accesorios y, como ya lo decía alguien, a todas las personas indeterminadas que se crean con derechos sobre el bien inmueble. Ejemplo, si en el certificado de libertad parece que el propietario se llama Pedro Pérez, yo no sé si Pedro Pérez tiene esposa, yo no sé si Pedro Pérez tiene hijos, si tiene hermanos, si tiene mamá, si tiene papá. Entonces ellos se convierten en ¿qué? En personas indeterminadas que puedan tener derechos sobre ese bien. Entonces por eso demandamos a quienes aparecen inscritos en el certificado de libertad y también demandamos a todas las personas indeterminadas que puedan tener derechos o crean tener derechos sobre el bien. Por eso es que no agotamos requisito de procedibilidad porque estamos demandando, como ya lo habíamos dicho, a personas indeterminadas. Hasta ahí, frente a las partes del proceso demandante y demandado. Entonces, ya fijamos la competencia, ya sabemos quiénes pueden ser los demandantes, quiénes pueden ser los demandados. Y ahora miremos entonces cuáles serán las pretensiones de esa demanda. Entonces, mi primera pretensión pues va a ser que se declare, como es un declarativo, entonces vamos a pedirle al juez que se declare el derecho de dominio por prescripción adquisitiva y ahí tendremos que decir en esa pretensión qué tipo de prescripción estamos pidiendo, si la pretensión adquisitiva ordinaria o la prescripción adquisitiva extraordinaria. Entonces, repito, primera pretensión, que se declare el derecho de dominio por prescripción adquisitiva de dominio ordinaria o extraordinaria. Tenemos que pedir también como pretensión que la sentencia del proceso se registre en la oficina de instrumentos públicos. ¿Con qué finalidad? Para que yo ahora aparezca en ese certificado de libertad como la nueva propietaria de ese bien. Segunda pretensión, repito, que se inscriba la sentencia en la oficina de registro de instrumentos públicos y las costas del proceso. En los hechos, pues narramos todo, desde el primer hecho, desde cuando empezó mi cliente a ejercer la posesión. Entonces, el señor A empezó a ejercer la posesión desde el año tal, de febrero tal, de tal fecha. Tienen que decir cuáles son los actos de señor y dueño que ha hecho, cuáles son las mejoras que ha hecho al bien, decir cuáles son, si ha pagado impuestos, si ha pagado servicios públicos, es todo eso que ustedes puedan contar en los hechos de la demanda, que le demuestren al juez esos actos de señor y dueño que ustedes han realizado sobre ese bien inmueble. Como pruebas de este proceso tenemos pues pruebas documentales. La primera prueba documental que debemos acompañar con la demanda es el certificado de libertad y tradición del inmueble, donde van a constar los titulares de derechos reales principales. Otra de las pruebas documentales sería los recibos de pago de los impuestos prediales,
de los impuestos de valorización, el pago de servicios públicos, el pago de todas las pruebas documentales de facturas, de materiales, de implementos, de lo que ustedes hayan comprado para realizar las mejoras que le hayan hecho al bien inmueble. Por ejemplo, yo lo decía en principio, si yo empecé a ejercer la posesión sobre un lote de terreno, pues tomar la foto cuando apenas el terreno es un lote y a medida que van construyendo el bien inmueble en ese lote de terreno, ir tomando foticos. Esas fotos son pruebas documentales, como ya les había mencionado. Entonces, como pruebas documentales, hay que guardar todos esos recibos, todas esas facturas. Tenemos que pedir también como pruebas las pruebas testimoniales de gente que acredite que efectivamente yo llevo poseyendo en forma pacífica, tranquila, ininterrumpida ese predio por más de 10 o de 5 años, dependiendo de la prescripción que ustedes vayan a alegar. De igual forma, otra de las pruebas, es importantísimo en este proceso que el juez en forma personal vaya a practicar en el predio una inspección judicial. Se requiere la presencia del juez en esa inspección judicial, donde el juez va a verificar las mejoras que fueron narradas en la demanda. Entonces, alguien me decía algún día, pero yo puedo llevar todas mis pertenencias, mis zapatos, mis carteras, mi ropa, llenar la despensa. Eso no le va a demostrar a una semana antes de la diligencia de inspección judicial, yo puedo llenar la nevera, los closets y ya. Y con eso, cuando el juez abra la nevera, eso no es un acto de señor y dueño. Eso no es una mejora que ustedes han hecho sobre el predio. El juez no va a ir a abrirles la nevera. El juez no va a ir a abrirles el closet para ver si tienen todos sus zapatos y sus carteras y su ropa ahí colgada, que diga que porque está ahí colgada lleva ejerciendo posesión 10 años. No, el juez va a ir a verificar las mejoras que se han hecho en el predio, que si pusieron el servicio público, que si construyeron la casita, que si sembraron árboles, ¿sí? Entonces, él va a verificar en esa inspección judicial, repito, las mejoras que han sido narradas en los hechos de la demanda. Y si de Esta inspección judicial se decreta en la audiencia inicial y se debe practicar antes de que se fije la fecha y hora de la audiencia de instrucción y juzgamiento en este proceso. Repito, esa inspección judicial se debe practicar antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Listo? ¿Alguien iba a preguntar? Sí, yo iba a preguntar, igual también Geraldine veo que también va a preguntar, pero le iba a decir, y si esa persona, digamos, no hizo ninguna mejora, pero sí realmente estuvo ahí su tiempo, pero no hizo, pues sí, obviamente pagó los impuestos, los servicios, pero mejoras no le hizo. No, es que por eso la inspección judicial es tan importante, porque repito, el juez va a verificar, uno dice, en 10 años no le hizo ninguna mejora al predio, entonces realmente no ha ejercido actos de señor y dueño, porque es que el único acto de señor y dueño no es pagar los impuestos durante 10 años. Hay que hacerle mejoras al inmueble. Si tú solamente como actos de señor y dueño pagaste impuestos, ten la seguridad que el juez no te va a decretar la prescripción adquisitiva, porque lo que te digo, es imposible que en 10 años no hayas hecho mejoras en el inmueble, ¿sí? Entonces, porque con la sola prueba documental, pues las facturas del pago de los prediales y ya, ¿para qué inspección judicial? Pero repito, esa inspección judicial es importante, es por esa razón, porque él va a verificar las mejoras. Ejemplo, si tú estás ejerciendo la posesión de un lote de terreno
y tú dices, no, pero es que ahorita no tengo plata para ponerme a construir, por lo menos límpialo, córtale el pasto, cércalo, pon un celador, un vigilante. Esos son actos de señor y dueño, ¿sí ves? Una Ahí vaca que tú has coma, hecho actos de señor y dueño, ¿perdón? meter una vaca que se coma el pasto. Exacto, cualquier acto de señor y dueño, eso lo que yo te digo, es un lote de terreno, no tengo ahorita la plata, entonces ve podando el pasto, ve lo que dice tu compañero, aunque sea meta la vaca y ponga un celador, cérquelo, esos son actos de señor y dueño, esos son actos de señor y dueño. Pero si dejaste el lote de terreno y cuando el juez va a ir a hacer la inspección judicial, el pasto llega hasta aquí arriba, pues el juez va a decir, ¿y qué actos de señor y dueño ha hecho en este predio donde el pasto llega hasta aquí arriba? ¿Sí? Ninguno. Entonces, por eso te digo, ten la certeza que no te van a decretar la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Listo? Profe, yo quería hacer una pregunta. Dale. Y es con relación a las medidas cautelares. ¿Deberían decretarse Todavía en no las hemos mismas hablado de pretensiones? ellas. Dame un momentico porque hasta ahora estamos redactando la pretensión. Recuerda que la medida cautelar no es una pretensión. Entonces, las pretensiones es lo que se pretende con el proceso, lo que tú persigues con la demanda. La medida cautelar, pues, es una manera de asegurar, ¿sí? La medida cautelar va en una cápite totalmente aparte de las pretensiones. Y sí, me ha parecido siempre curioso que cada vez que yo pregunto pretensiones, dentro de las pretensiones muchos incluyen la medida cautelar. Repito, la medida cautelar no es una pretensión, la medida cautelar es una medida cautelar, por lo tanto se debe solicitar en una cápite totalmente aparte de las pretensiones de la demanda. ¿Sí, Geraldine? Listo, doctora, gracias. ¿Y cuál es la medida cautelar que se va a pedir aquí? De hecho, la norma dice, si a mí, por ejemplo, se me olvida como abogada pedir la medida cautelar, el juez de oficio en este proceso de pertenencia debe decretar la medida cautelar en forma oficiosa. En este proceso de pertenencia, el juez decreta en forma oficiosa la medida cautelar, que es la inscripción de la demanda en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble registren la demanda. Esa es la medida cautelar que se solicita en este proceso de pertenencia. Inscripción de la demanda. Les voy a pedir el favor que lean el artículo 590 del Código General del Proceso, que nos habla de cuáles son las medidas cautelares que nosotros debemos solicitar en los procesos declarativos. Entonces, tienen que tener claro esas medidas cautelares que están contempladas en el artículo 590 del Código General del Proceso. Entonces, por favor, darle una lectura a ese artículo 590. Profe, una pregunta. Dale. Ahorita que estabas diciendo lo de que bueno, que no, para ser dueño no solamente se toca pagar los impuestos y todo eso. En un caso en donde la propiedad es, digamos, de 3 hermanos, ¿sí? Uno de ellos es el que ha remodelado toda la casa y todo eso, pero él no paga impuestos ni nada, sino que solo pagan los demás hermanos. Los 3 cumplirían la función de dueños ahí, ¿cierto? ¿O solamente el que está remodelando? No, porque acuérdate que cuando expliqué los comuneros como legitimados, el comunero tiene que ejercer esos actos de señor y dueño sin autorización de los otros comuneros. Si yo estoy solamente pagando impuestos y los otros comuneros están haciéndole las mejoras, pues ahí ninguno de los comuneros podría entrar a iniciar el proceso de pertenencia para quedarse con la cuota parte del otro comunero, porque todos a su medida están ejerciendo la posesión. Unos pagan los impuestos, el otro hace las mejoras y las paga, ¿sí? Entonces, para que el comunero pueda ejercer estar legitimado para iniciar proceso de pertenencia, acuérdate que dijimos que esté explotando económicamente el bien sin autorización de los demás comuneros. ¿Sí? No sé si te quedó claro eso. Sí, señora, gracias.
Bueno, entonces ya terminan de redactar la demanda con el lleno de los demás requisitos contemplados en el artículo 82, que ustedes ya saben. Cuando se presenta la demanda, el juez debe dictar el auto admisorio de la demanda y en ese auto admisorio de la demanda va a ordenar correr traslado 20 días si se trata de un proceso de menor o mayor cuantía o de 10 días si se trata de un proceso de mínima cuantía. Entonces, decía, en ese auto admisorio ordena, corre traslado al demandado para que ejerza su derecho de contradicción o defensa. En ese auto admisorio va a ordenar la inscripción de la demanda. En ese auto admisorio va a ordenar informar la existencia del proceso a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la unidad de reparación de víctimas, a la oficina a la Agencia Nacional de Tierras, y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En ese auto admisorio ordena poner en conocimiento a estas entidades de la existencia del proceso para que ellos se pronuncien al respecto, dependiendo de las funciones que cada una de estas entidades ejerce. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras, que fue reemplazada, que anteriormente se llamaba el INCODER, decir que en todas aquellas normas donde en sus códigos se encuentren INCODER, recuerden que eso ya no existe, hay que tachar ese nombre INCODER, porque ahora hablamos de la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, una persona, por ejemplo, que ha sido desplazada por motivo del conflicto armado y que se ve en esa obligación de dejar abandonada su casa, antes de que existiera esta Agencia Nacional de Tierras, pues la gente se veía obligada a desplazarse y venía otra persona y empezaba a ejercer los actos de señor y dueño y con el tiempo iniciaba el proceso de pertenencia. Ahora con esta Agencia Nacional de Tierras, todas aquellas personas que tengan que desplazarse por motivos de guerra, por motivos del conflicto armado, deben poner en conocimiento esa situación en esa Agencia Nacional de Tierras y así en caso de que otra persona inicie el proceso de pertenencia, pues el auto admisorio está ordenando poner en conocimiento de la iniciación de este proceso a la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras verificará y dirá, un momentico, ese bien es uno de los bienes que el propietario se vio obligado a desplazarse por motivo del conflicto. Por lo tanto, nadie puede ejercer la posesión y posteriormente alegar la prescripción adquisitiva porque no lo abandonó por gusto, lo abandonó forzado, desplazamiento forzado por motivo de guerra. ¿Sí? Entonces, si yo soy la gerente de la Agencia Nacional de Tierras, apenas me llega esa notificación del juzgado dándome como a conocer la iniciación del proceso de pertenencia, yo debo contestar ese oficio que me manda el juzgado informando de esa situación. Ese predio fue abandonado por motivo de desplazamiento forzado, por lo tanto, ahí la pretensión de prescripción adquisitiva no va a prosperar. ¿Listo? Es decir, que el legítimo dueño no pierde el bien. No, pero tiene que ir a ponerlo, digámoslo así, inscribirlo en esa Agencia Nacional de Tierra. Allá se acerca y le entregan un formulario y él indicará todos los datos, dónde está ubicado su predio, la razón por la cual está abandonando el predio. Entonces, así nadie puede ejercer la posesión. Es decir, que si tú te empiezas a ejercer la posesión sobre un predio de este tipo, pues la Agencia Nacional de Tierras, repito, una vez le envíen ese comunicado, ellos lo contestan diciendo, nada, señor juez, ese predio está inscrito en la Agencia Nacional de Tierras como un predio abandonado por desplazamiento forzado y el juez tendría que dar por terminado el proceso, es decir, no decretar la prescripción adquisitiva por la razón que ya la acaba de enunciar
esa Agencia Nacional de Tierras. Doctora, ¿y cómo hace esa Agencia Nacional de Tierras para ubicar a esa persona? Es decir, si no lo logra ubicar, pero él sí fue y le inscribió el predio allá, pero posteriormente pasaron 10 años y no se ha vuelto a saber nada del señor. No, es que hasta tanto la persona no aparezca y aparezca radicado, ese propietario, nadie lo va a ganar por prescripción, nadie. La Agencia Nacional de Tierras no es quien, de hecho, si ustedes ven, hubo una época cuando se firmó el acuerdo de paz, empezó el gobierno a iniciar los procesos de restitución de tierras a todas aquellas personas que habían sido despojadas de sus predios por motivo del conflicto armado. Entonces se inició, por eso una de las entidades que también debe citarse esa unidad administrativa especial de, ¿cómo es que se llama? De reparación integral a las víctimas. ¿Sí? Justicia de reparación integral. ¿Señor? De la justicia de reparación a las víctimas. Sí, entonces, la Agencia Nacional de Tierras no es quien debe ponerse en la tarea de buscar dónde está el propietario de esa casita. Mientras, repito, mientras el propietario haya dejado radicado los documentos y haya dicho los motivos por los cuales deja abandonado su predio, nadie podrá iniciar el proceso de pertenencia alegando prescripción adquisitiva de dominio. Eso es muy frecuente en Bogotá, ¿no? Con el tema de los tierreros y en muchos más municipios de Cundinamarca, ¿no? Se ve mucho eso. Sí, sí. Algo que quería pronto comentarles, hay que tener muy en cuenta en el momento que queramos comprar un bien o que vayamos a iniciar un proceso de estos, verificar en instrumentos públicos y en realidad esas personas que aparecen inscritas son los legítimos propietarios, teniendo en cuenta que cualquier persona, ¿cierto?, va y hace una escritura pública que no es original y van a la oficina de instrumentos públicos, la registran, pagan en registro de instrumentos públicos los derechos de registro, valga la redundancia, de esa escritura, y ya va a aparecer a nombre de esa persona, ¿sí? O de esos estafadores. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta eso porque pues se ha presentado demasiados casos acá en Zipaquirá. Por eso es que tenemos un proceso que se llama el saneamiento de la falsa tradición, ¿sí? Ese es un proceso también declarativo. Si ustedes ven el artículo 26, numeral 3, que dice, en los procesos de pertenencia y en los procesos de saneamiento de la falsa tradición, se fija por el avalúo catastral. Entonces, a raíz de todo eso que tú estás diciendo, se expidió una ley que nos habla de ese saneamiento, cómo hacer. Es un proceso declarativo especial que lo contempla esa ley del año 2012, que nos contempla los pasos que debe adelantar ese proceso para hacer el saneamiento de esa falsa tradición. Cuando tú dices, que está vendiendo cosa ajena, ¿cierto? Cuando hay venta de cosa ajena, entonces pues hay una falsa tradición porque me está vendiendo una persona que no es el propietario. Yo voy y inscribo esa escritura pública como tú mencionas, ¿sí? Y ahí hay una falsa tradición porque me vendió la cosa una persona que no es el propietario. Entonces yo tengo que hacer ese proceso, iniciar ese proceso, repito, que se llama proceso de saneamiento de la falsa tradición. ¿Listo? Sí, señora. Pero el tema es ese, doctora, que no, o sea, que ese delito es muy frecuente teniendo en cuenta que instrumentos públicos parte de la buena fe de la persona que va a ir a escribir esa escritura, ¿sí? O sea, ellos en ningún momento toman en cuenta que sea falsa o que sea real o que sea, pues, original. No, porque a ellos no les compete entrar a legitimar lo que tú dices, si ese documento sí es auténtico o no es auténtico.
Ellos lo que hacen es inscribir y repito, por eso está ese proceso que se llama saneamiento de la falsa tradición, que le ocurre cuando hay venta de cosas ajenas. Bueno, volviendo a nuestro proceso de pertenencia, entonces decíamos que el juez dicta el auto admisorio de la demanda, donde ya decía ordena el traslado al demandado o por 20 o por 10 días, va a ordenar la medida cautelar, la ordena en el auto admisorio y ordena poner en conocimiento a las entidades que les acabo de mencionar sobre la existencia de este proceso. Les decía también que el juez de oficio en este proceso puede decretar la medida cautelar que dijimos que es la inscripción de la demanda. Bueno, creo que se nos acaba, nos quedan 10 minutos todavía. Entonces, ya presentada la demanda, dictado el auto admisorio de la demanda, el proceso va a seguir su curso normal, audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento. Aquí hay algo importante y es que ustedes saben que cuando demandamos a personas indeterminadas, pues no sabemos quién es esa persona indeterminada y mucho menos pues vamos a saber a dónde lo vamos a ir a notificar. Entonces a esas personas indeterminadas hay que emplazarlas. Y el emplazamiento en este proceso, lo que les voy a decir, solamente opera en este proceso de pertenencia, aún en ningún otro proceso. Y es el emplazamiento debe hacerse o con el artículo 108 del Código General cuando volvamos a la presencialidad o con el decreto 806 que ya saben que con la presencialidad es publicando en un diario de amplia circulación más la publicación que se hace en la Oficina de Registro Nacional de Personas Emplazadas. Con el decreto 806 el emplazamiento solamente debemos hacer el registro, publicar el emplazamiento en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, es decir, ahorita se está obviando la publicación que se hace en los periódicos de amplia circulación. Repito, solamente la hacemos en el Registro Nacional de Personas Emplazadas y se debe fijar una valla en el inmueble objeto de pertenencia. El código en el artículo 375, en el numeral 7, nos está diciendo cuáles son las dimensiones de la valla, qué debe contener esa valla, el tamaño de letra que debe tener esa valla que debe ser instalada, repito, en un lugar visible de acceso a la vía principal, si se trata de un lote, porque si es, por ejemplo, un apartamento que está constituido en propiedad horizontal, ahí no vamos a fijar la valla, sino se va a colocar es un aviso igual con todo el edicto emplazatorio. Entonces, en este proceso el edicto emplazatorio, repito, se hace de dos formas. Se debe hacer el emplazamiento en la Oficina de Registro Nacional de Personas Emplazadas, más la valla que debe colocarse en la vía principal de acceso al inmueble para que todo el mundo lo vea. Solamente esa valla actualmente está funcionando solo para este proceso de pertenencia, donde ¿qué va a aparecer en la valla? Lo mismo que aparece en el emplazamiento que se publica en el periódico y en la Oficina de Registro Nacional de Personas Emplazadas. Cuando yo como demandante voy y coloco la valla, debo tomar una fotografía de esa valla y anexar la fotografía al expediente para probarle al juez que ya coloqué la valla. Esa valla debe permanecer por lo menos hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento, porque dijimos que el juez debe realizar la inspección judicial antes de la fecha de la audiencia de instrucción y juzgamiento, y en esa inspección judicial el juez no solamente va a verificar las mejoras que se hicieron en el predio, sino también que la valla se encuentre instalada. Entonces, fíjense que esa inspección judicial también tiene dos finalidades. Repito, verificar las mejoras narradas en la demanda, en los hechos de la demanda, y verificar
que la valla se encuentre instalada en el predio. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿en qué artículo está lo de la valla? Artículo 375, numeral 7. Tiene que darle una lectura a todo el artículo 375, porque a veces a uno se le quedan cositas de la norma en el tintero, entonces para que ustedes lo vayan leyendo. ¿Listo? Doctora, yo tengo una consulta. Señor. Bueno, hay una víctima que tenía un lote, ¿sí? A este señor le hicieron... ¿Cómo así? Bueno, un propietario de un lote, al señor le hacen lo que estábamos manifestando anteriormente, le hacen una escritura en donde supuestamente él vendió a una tercera persona, que en este caso sería el estafador, ¿sí? Y el estafador alcanza a registrar esa escritura en instrumentos públicos, sale a nombre ya del estafador la inscripción en registro de instrumentos públicos y el predio lo alcanzan a vender, ¿sí? A un tercero de buena fe que lo iba a comprar. Este predio, la fiscalía, con el fin de que pues no se siguiera cometiendo este ilícito, aunque bueno, la fiscalía no podría solicitar una medida cautelar, pero solicita una anotación en instrumentos públicos para que no se abstengan de realizar más negociaciones con ese bien, ¿sí? Han transcurrido 6 años y al legítimo propietario del bien no le han regresado ese predio, ni por la parte penal. Entonces no sé si por la parte civil se puede hacer ese tema que estábamos comentando ahorita, Sí, el tienen que saneamiento. Lo que pasa es que no, lo que pasa es que el saneamiento de la falsa titulación es cuando yo he comprado de buena fe un predio ajeno, ¿sí? Entonces, resulta que como lo estás comentando es que un señor le vendió a un estafador un predio y el estafador inscribió. No. Pero eso fue lo que supuestamente. dijiste. Que supuestamente el real propietario le vende, pero le falsifican firmas y todo, ¿sí? Y el real propietario nunca vendió al estafador, simplemente le falsificaron la escritura por lo que hablamos de tener el lote enmontado con el pasto hasta la mitad del lote, ¿sí? Entonces el estafador va y mira y dice este predio está abandonado, busca en planeación sí, ya y demás. Entendí, pero ahí ¿sí? no cabría la acción de saneamiento de falsa titulación, porque ese saneamiento de falsa titulación es cuando hay venta de cosa ajena. Y aquí no hubo una venta de cosa ajena, aquí definitivamente lo que hubo fue una estafa. Entonces, eso es un proceso penal. Y hasta que no se decida el proceso penal, no podrías tú mirar con esa sentencia del proceso penal, entrar a hacer ese saneamiento, ¿sí? Pero acá es definitivamente un proceso penal. Sí, no, pero es decir, bueno, ¿y cómo se haría para que instrumentos públicos quitara esa anotación? Es decir, porque ya no aparece el real propietario. Hasta que no esté la sentencia del proceso penal, hasta que el proceso penal no dicte su sentencia. No se puede levantar esa medida cautelar. Porque cuando el proceso penal dicte la sentencia, igual que aquí en el proceso de pertenencia, se inscribe la medida cautelar, no se levanta hasta que no se dicte la respectiva sentencia. Por eso, pero se levanta la medida cautelar, pero es decir, borran la inscripción del delincuente o del estafador que supuestamente ya quedó como propietario, porque si yo saco un certificado de libertad y traición en este momento, voy a colocar el ejemplo, no aparece a mi nombre, pero pues no es mío, sino es de un amigo, no aparece a mi nombre, sino a nombre del estafador. Y yo nunca le vendí, nunca le vendí. Pero por eso, hasta que no se decida el proceso penal, ahí va a aparecer esa anotación que él es el propietario del bien, porque ahí lo que hubo fue una estafa y ustedes iniciaron el proceso penal. Pero ese proceso penal se va a demorar en el tiempo. Tú dices que ya llevan tantos y esos procesos penales se demoran muchísimo. Entonces, tienen que tener la paciencia porque hasta que no salga la sentencia del proceso penal, pues no se va a levantar esa
inscripción en el Y certificado de esa sentencia en el proceso penal tendría que pedir una audiencia ante el juez de control de garantías para el restablecimiento de derecho de ese Yo día. no sabría decirte porque yo no sé penal, yo no soy penalista. Edgar, recuerda que yo te dije, yo no soy penalista, entonces no sé cómo funciona ya, si hay una sentencia de control de garantía, no sé, yo penalista no soy, recuerden que yo se los dije desde un inicio. Bueno, ahora sí se nos acabó la clase, entonces voy a mandarles mañana el taller, porque ya estamos en el segundo corte, entonces voy a mandarles el taller que deben enviárselo al monitor, mañana se los envío mañana martes, entonces lo dejamos hasta el día domingo, para que el monitor me envíe a mí ese taller, estos talleres el día domingo, ¿listo? Listo, profe. Sí, señora. Igual en grupos de A2 y el miércoles terminamos este proceso de pertenencia. Bueno. Bueno, sí, señora. Listo. Bueno, doctora. Gracias. Que A usted, descansen. doctora, Cuídense muchas